Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Qué gozo nuevamente estar en la casa de nuestro Señor para poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre, y porque Él es el único quien lo merece. Vamos a dar gracias a nuestro Señor a través de la oración, y le suplico que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese infinito amor demostrado en la cruz del Calvario, porque obedeciendo a tu Padre diste tu vida por nosotros para limpiar nuestros pecados. Señor, sabemos que fuiste y eres alguien perfecto, alguien puro, sin mancha, y gracias a ello nos hiciste limpios, a quienes somos llamados hijos tuyos. Agradecemos eso, Señor, y suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien día con día nos ayude a caminar de acuerdo a tu voluntad, honrándote y dándote a ti la gloria. Padre, te damos gracias por nuestros hermanos que en esta hora ya están presentes en tu templo. Bendícelos a cada uno por nombre, y también suplicamos por los que han de venir, tráelos con bien. Y asimismo pedimos por nuestros hermanos y nuestros amigos, quienes nos ven desde casa. Bendícelos grandemente, Señor. Que seas tú quien dirijas este servicio, que todo lo que se haga en el mismo llegue a tu presencia, llegue ante tus pies como un olor fragante. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. Vamos a entonar el himno He decidido seguir a Cristo. Cantemos con gozo a nuestro Salvador. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llaman el aleluya, y si me llaman el aleluya, y si me llaman el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Amén. Y si hemos decidido seguir a Cristo, no volvemos atrás. Abramos nuestras Biblias a Marcos capítulo 2. Evangelio según San Marcos capítulo 2. Y vamos a leer los versos del 13 al 17. Marcos capítulo 2, 13 al 17. Dice la palabra de Dios: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos
viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra, y a Él damos la gloria, porque es a Él quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Por lo tanto, nosotros somos su creación y debemos alabarle al anciano de días. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Anciano de días, cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Anciano de días, cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. Amén. Él es quien nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré,
nombre es Señor. Y solamente a ti damos toda la alabanza. Solamente a ti damos toda la gloria. Por ese amor infinito que nos has demostrado y que nos demuestras día con día. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en esa cruz. Gracias, Padre, por haber dado a tu único Hijo en propiciación de nuestros pecados. De tal manera tú nos amaste que no escatimaste la vida de tu propio Hijo. Hasta el final Él se entregó y hasta la muerte Él nos amó y nos sigue amando. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de
Amén, amén y amén. Señor, es por tu sangre que hoy somos limpios. Es solamente por tu sangre que hoy podemos ser llamados hijos tuyos. Queremos vivir por tu amor. Queremos cantar de tu amor. Queremos caminar contigo día con día. Porque no ha habido amor más grande. Y sabemos que no habrá amor más grande que el que tú demostraste en esa cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. Dejamos el tiempo a nuestro pastor. Muy buenos días, hermanos, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Le agradecemos a Él por todas sus bondades, le agradecemos a Él por todo su amor, por el sacrificio de su Hijo, el cual estaremos recordando el día de hoy en la celebración de la Cena del Señor, y sabiendo pues de que solamente por ese sacrificio hoy podemos gozar de la salvación que Él nos regala al confiar en Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de el tema de la salvación, y vamos a ver una historia muy interesante, la historia de uno de los personajes que llegó a ser un apóstol entre los 12 de Jesucristo, que llegó a ser un evangelista, quien estuvo tan cerca de Jesús que escribió un libro acerca de él, pero que en su vida anterior era una persona despreciable, pecadora, sin esperanza, que a los ojos de muchos no tenía oportunidad alguna de entrar al reino de los cielos. Pero como la Biblia nos lo enseña a lo largo de toda ella, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios tiene poder para transformar la vida de todo aquel que confiando en Cristo deja su vida de pecado y sigue al Señor. Para Dios nada es imposible. Seguramente entre los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook y algunos de los que estamos aquí presentes, habemos testimonios de ese tipo, testimonio de personas por las cuales nadie, como se dice comúnmente, nadie daba un centavo,
pero Cristo vino a su vida y la transformó. Y no solamente cambió su vida, sino que a través de ellas Él manifestó su evangelio y muchos llegaron a la salvación. Precisamente hoy por la mañana estaba viendo la historia de una persona que daba testimonio, que dice: hoy hace 5 años fui a una iglesia, a la iglesia donde mi mamá se congregaba, y cuando escuché el evangelio y escuché la invitación del pastor, aquel día yo caminé, me arrodillé al frente y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y fue un cambio completo en mi historia. Él saca fotografías cuando a él se las tomaron porque iba a entrar a la cárcel. Él había estado preso, él había usado drogas, él había estado en una vida completamente perdida. Dice, de esto hace 5 años, dice. Y él tiene en la otra fotografía a su esposa con sus 2 hijos pequeños, y dice ahí en su testimonio que está trabajando en un ministerio precisamente para rescatar personas que andan en ese mundo. Para Dios nada es imposible. Les invito a que abran ahí sus Biblias a este pasaje que ya leímos esta mañana en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 13 al 17 nuevamente. Dice así el Señor en su palabra, Marcos 2, del 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que les habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, y ahora pedimos que a través de la misma tú ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón, nos des entendimiento para comprender tu verdad y para ajustar nuestras vidas a ella. Gracias por la salvación que nos has regalado en Cristo. Y ahora, Señor, queremos ser vidas que den testimonio de tu gracia, de tu misericordia y de tu poder, compartiendo el mensaje de esperanza que un día escuchamos, que alguien nos habló, y al responder con fe por tu gracia, nos convertimos en hijos tuyos, sin merecerlo, tan solo por tu buena voluntad, y que seamos fieles portadores de ese mensaje, llevando esperanza a la vida de otros. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. El ministerio de Cristo, en lo que vemos en los evangelios, podemos resumirlo en 3 cosas que él hacía. Número 1, Cristo predicaba. Número 2, Cristo enseñaba. Y número 3, Cristo sanaba. Es lo que hemos visto en el primer capítulo de Marcos y el principio del segundo, y es por lo que se va a caracterizar el ministerio de Cristo, porque él vino, como dice este evangelio más adelante, no a ser servido, sino a servir. Los milagros de sanidad eran lo que más llamaba la atención a las personas. Pero los milagros de sanidad eran utilizados como una plataforma o como una introducción a la enseñanza y a la predicación del mensaje del evangelio, que era el fin primordial que Cristo hacía. Porque aún las sanidades
llevaban el propósito de manifestar el poder de Dios para cambiar vidas, y que así podía hacerlo Él también con otros que, aunque estuvieran sanos físicamente, estuviesen contaminados en su vida de pecado. El pasaje anterior a este nos narra la sanidad de un paralítico, y en la parte final, en el versículo 12 del capítulo 2, Mateo escribe lo siguiente, dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El pasaje paralelo al que estamos leyendo en Mateo 9 y el verso 8, que es la parte final de la sanidad del paralítico, dice así: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 y versículo 26, el mismo pasaje dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aun cuando utilizan palabras diferentes, los tres evangelistas lo que nos están diciendo es que después de la sanidad de aquel paralítico, la gente quedó admirada de lo que Dios estaba haciendo en Cristo, de lo que Cristo estaba haciendo en el poder de Dios. La gente estaba asombrada, pero no sabían lo que iba a venir después, porque Cristo siempre hace esto. Cristo nos asombra y después nos asombra todavía más. Admiramos lo que Él hace en algunas etapas de nuestras vidas, pero son solo pasajes que nos llevan con la esperanza de que Cristo va a seguir haciendo lo mismo y más. A veces nos admiramos de un milagro que Cristo trae a nuestras vidas y todavía no sabemos lo que Él va a hacer después. Lo que va a hacer después Cristo es un milagro mucho mayor que una sanidad. En aquellos tiempos la gente se admiraba de la sanidad, al igual que hoy en día. Pero en la medida que la ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado, enfermedades que en un tiempo se consideraron incurables, hoy ya han tenido solución. Pero ¿quién cambia el corazón de una persona? ¿Quién cambia la vida de una persona? ¿Quién trae esperanza a la vida de aquel por el cual nadie tenía esperanza? Solamente Dios, solamente Cristo. Ese es el milagro más grande que el Señor hace. Cambiar el corazón, cambiar los pensamientos, cambiar el propósito. Eso le corresponde solamente a Dios. Cuando vemos este pasaje, lo que vamos a encontrar en el mismo es la manera en que Jesús salva a un pecador. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser salva? Primero vemos versos 13 y 14 del Evangelio según San Marcos capítulo 2. Marcos 2, 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Jesús volvió una vez más a dar sus enseñanzas a la orilla del mar de Galilea, del lago de Galilea. Toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Sabe? El título que más se usa para Jesús en el Nuevo Testamento es maestro, porque él siempre enseñó. La gente venía a escucharle. Y cuán importante, mis hermanos, es que nosotros nos acerquemos al Señor y aprendamos de Él. Necesitamos cada vez más y más saber de Él.
Todos. En la vida cristiana, hermanos, no hay graduaciones, no hay finalizaciones. Es un constante aprendizaje. Y aunque ahora Jesús físicamente ya no está con nosotros, su espíritu está con nosotros y su palabra está con nosotros para que aprendamos cada vez más de Él. Es ahí donde Él ha dejado sus enseñanzas. Y esa fue la orden que dio a los discípulos en la gran comisión: enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Y así como en aquel tiempo la gente tenía interés de aprender de Cristo, que multitudes venían a Él, así debemos nosotros tener ese interés, sabiendo que los mejores consejos para nuestras vidas vienen del Señor. Aquellos que tenemos un testimonio de transformación, no nos cansamos de decir: mi vida fue cambiada por Cristo y mi vida sigue siendo cambiada por las enseñanzas del Señor. Jesús enseñaba. Jesús siempre tiene mucho que enseñarnos, pero ahora va a enseñarnos con su actitud, la manera en que Él trata con aquellos grandes pecadores. Sí, todos somos pecadores, pero algunos somos más grandes que otros. Verso 14 dice que Jesús pasó y vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Es interesante ver que los que llegaron a ser sus discípulos o sus apóstoles, los 12, hay por lo menos 3 parejas de hermanos. 3 parejas de hermanos. Andrés y Pedro eran hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos. Y ahora se nos dice aquí que Leví era hijo de Alfeo. Y cuando ya vemos que Jesús llama a los 12, también encontramos a otro Jacobo, hijo de Alfeo. Se cree que era hermano de Leví. Ahora, Marcos y Lucas usan el nombre Leví para Mateo. Mateo es el que usa el nombre Mateo. Dicen los teólogos que Mateo quería asegurarse que la gente supiera lo que él era, y que precisamente era él, tal y como había sido conocido, ¿no?, a quien Jesús salvó. Mateo y Leví es el mismo. Es la misma persona. Usted ve los pasajes paralelos, usan diferente nombre, pero es la misma persona. Algo muy común: Pedro se llamaba Simón, ¿no? Pablo se llamaba Saulo. Algo que pasaba en el cambio, y muchos dicen el cambio que Cristo hacía en la persona tenía relación con el nuevo nombre de ellas. Jesús lo vio sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, ¿qué veía la gente cuando veían a Mateo? ¿Qué veían los judíos cuando veían a Mateo? Él era un cobrador de impuestos, era un publicano. Mateo el publicano. Este era uno de los oficios más desprestigiados, más corruptos, más despreciados por las personas. Los publicanos se dedicaban a cobrar los impuestos para el imperio romano, quedándose ellos con una buena parte de los mismos. Por tanto, los judíos no solamente los veían como traidores a su pueblo, sino como extorsionistas de su propia gente. Nadie daba esperanza a un publicano que Dios pudiera acercarse a él. No eran admitidos en las sinagogas, no se les permitía entrar en las sinagogas, no se les permitía a las personas tener amistad con ellos. Los únicos amigos de los publicanos eran otros publicanos. Eran seres despreciables. Eso era la gente, eso es lo que la gente veía en Mateo. Pero
¿Qué veía Jesús? Jesús veía primero que nada un alma para perdonar. Jesús veía una vida para transformar. Jesús veía un apóstol que le iba a ayudar. Jesús veía un evangelista que iba a escribir su historia. Para la mentalidad de un judío era imposible que un publicano pudiese ser admitido en el reino de los cielos, pero para el pensamiento y el corazón de Jesús, como Dios sabía que todo era posible para él. ¿Cuál es su condición hoy en día? Cualquiera que ésta sea, nada es imposible para Dios. Cualquier cosa que usted esté viviendo, que considere demasiado grande o imposible de cambiar, Dios tiene poder para hacerlo. Dios solo necesita que usted confíe en Él y Él hará la obra. Porque se va a requerir de una respuesta del ser humano a la invitación que Cristo hizo. Cuando Cristo lo ve, una palabra le dice. Los 3 evangelios no extienden la invitación a una palabra y es la misma palabra: sígueme. ¿Se recuerda del primer himno que entonamos? He decidido seguir a Cristo. Esta palabra, hermanos, es una palabra que describe el llamamiento a la salvación, que es un continuo seguimiento a Cristo. El que verdaderamente viene a Cristo va a seguir a Cristo. El que viene a Cristo no puede vivir sin Cristo. Entiende el llamado de Cristo. No es un llamado a asegurarse un lugar en el cielo. Es un llamado a seguirlo mientras llega el momento en que nos vayamos al cielo. Porque todos quieren ir al cielo. Bueno, hay algunas excepciones, ¿verdad? En una ocasión dice que en una escuela bíblica de vacaciones se les preguntó a los niños quiénes querían ir a aceptar a Jesús para ir al cielo. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Los niños levantan la mano excepto uno. Y se queda viendo la maestra y la extraña. Entonces sigue haciendo la invitación y sigue repitiendo. Y todos levantan la mano excepto uno. Bueno, al final oran, pero se acerca aquel niño y le dice la maestra al niño: ¿tú no quieres ir al cielo? Y el niño le dice: sí, maestra. ¿Y por qué no levantaste la mano? Si es que yo quiero ir al cielo, pero yo pensé que usted decía ahorita. Todos queremos ir al cielo, pero todavía no, ¿verdad? No tenga pena, será cuando Dios diga. Será cuando Él quiera. Ahora, pero para poder ir al cielo, tenemos que empezar a vivir con Cristo en esta tierra. Es imposible que alguien que no manifieste una vida que sigue a Cristo pretenda pensar que tiene entrada en el cielo. Es imposible que una persona, hermano, llegue a la presencia de Dios si ha vivido alejado de Dios en esta tierra. La vida en el cielo es un seguimiento de la vida que tenemos en esta tierra siguiendo a Cristo. Por eso Cristo dice: sígueme. No le dice: asegura tu salvación. No le dice: quieres ir al cielo. Le dice: sígueme. Porque a eso es a lo que Cristo nos llama. No es una decisión de hoy y me olvido. Es una decisión de hoy y te sigo, Señor. Ese es el llamamiento de Cristo. Sígueme. Sígueme. Claro, para seguirlo, Mateo o Leví, que es el mismo, entendió muy bien lo que significaba. Primero, ¿a dónde lo invitaba? En realidad no sabía porque Jesús no le dijo.
Solo le dijo, tú sígueme. Pero sí lo estaba invitando a una vida diferente, a un propósito diferente y a un cambio permanente. ¿Y cómo podemos saber que Mateo entendió eso? Porque dice ahí, y levantándose, le siguió. Mateo dice lo mismo en su evangelio, dice lo mismo que Marcos. Ahora, Lucas escribe algo diferente, agrega algunas cositas que le da más énfasis. Dice Lucas 5:28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo no podía convertirse en un seguidor de Cristo y permanecer en el mismo lugar. Mateo no podía estar siguiendo a Cristo y estarse dedicando a lo mismo. Quien verdaderamente quiere seguir a Cristo debe estar dispuesto a dejarlo todo. Nadie puede estar viviendo en el pecado y decir que sigue a Cristo. Nadie puede permanecer en ese lugar en el que no tiene una relación con Dios, no lo demuestra que Dios dirige su vida y creer que es creyente. El genuino creyente no toma a Cristo solamente como su Salvador, lo toma como su Señor para obedecerle. Y Mateo entendió eso. Y mire, llama la atención que Mateo no pone las excusas que muchos ponen cuando se les invita a seguir a Cristo. Mire, yo necesito primero arreglar esto y después lo voy a seguir. Primero necesito yo cambiar esto en mi vida y después lo voy a seguir. Mateo tuvo la decisión de seguirlo en el momento en que fue llamado. Él no le dijo, ¿sabes qué, Señor? Voy a terminar el día para cuadrarlo y voy a presentar mi renuncia a Zaqueo. Tal vez Zaqueo era el jefe de Mateo, no sabemos. Zaqueo era jefe publicano, no sabemos quién era su jefe, pero voy a presentarle mi renuncia a mi jefe a ver qué dice él. Él no dice, Señor, estamos a 20 del mes, mejor que termine el mes, así cuadro todo el mes y después. Se levantó y lo siguió. Entonces Mateo la muestra clara en la manera en que se debe responder al llamamiento del Señor. Pero para eso la persona debe ver su realidad y decir, ya no quiero seguir en lo mismo, ya no quiero dedicarme a lo mismo, porque no se puede seguir a Cristo y permanecer en el mismo lugar. Mateo se levantó y lo siguió. No. Es importante que tomemos en cuenta esto, hermanos. Todos tenemos un pasado, pero Cristo ya lo perdonó. Y dice la Biblia que cuando Él perdona, lanza nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. No porque Él no tenga memoria, sino porque Él no quiere acordarse de ellos, porque ya hemos recibido su perdón, que es perfecto. Todo queda atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Querer seguir a Cristo significa querer llevar una vida diferente, querer dedicarse a algo distinto, ya no querer ser el mismo ni seguir haciendo lo mismo. Dios invita al pecador a una vida mejor. Ahora, no se equivoque, no es una vida más fácil, no es que no vayan a haber problemas, no es que no vengan pruebas, pero Dios está siempre con uno y Dios siempre lo ayuda a salir adelante y a triunfar sobre cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando llama a alguien, lo llama a una vida de comunión.
Si leemos nosotros en el verso 15 en adelante, dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Mire, ¿qué hace Mateo? Mateo le hace una cena a Jesús. Jesús, yo te sigo y te invito a mi casa. Quiero celebrar con mis amigos que he encontrado un nuevo camino, que he encontrado una nueva vida. Y Jesús va con Mateo a su casa. Se sientan a la mesa, es señal de comida. Y en la Biblia, hermano, la señal de comida es señal de comunión. La señal de comida es señal de una relación estrecha. Es señal de alguien que quiere compartir momentos especiales. Y es lo que Mateo hace. Mateo está agradecido con el Señor. Pero hay algo más en esto. Dice que también otros publicanos y pecadores estaban allí. Y Jesús no tuvo problema. Jesús no tuvo problema de relacionarse con ellos. Ahora, aquí no nos confundamos. La relación de Cristo con aquellas personas era para que aquellas otras personas pecadoras también vinieran al conocimiento del perdón que hay en Él y del establecimiento de una nueva relación con Dios. No era para que Cristo hiciera lo que ellos estaban haciendo, sino para sacarlos de lo que estaban haciendo, como había hecho con Mateo. Entonces, el hecho de que Jesús tenga comunión con pecadores no es para practicar lo que ellos practican, sino para que enseñarles que en Él hay esperanza de cambio, porque tenía con Él a un testimonio vivo que era Mateo. Entonces Jesús va a casa de Mateo y cena con él para brindar oportunidad a otros de que lo sigan. Y este es un mensaje para nosotros muy importante, hermanos. Nosotros sabemos que hay esperanza para otros pecadores porque hubo esperanza para nosotros. Si Dios pudo salvarme a mí, Dios puede salvar a cualquiera. En Cristo hay esperanza aún para aquellos que el mundo dice que no la hay. Una vez más, nada es imposible para Dios. Y a eso vino Cristo. Porque luego de que Cristo está ahí a la mesa con todos los pecadores, con todos los publicanos, amigos de Mateo, hay otro grupo que está viendo lo que está pasando y que también habían seguido a Jesús en otras ocasiones. Los mismos que habían pensado en sus mentes que nadie podía perdonar pecados sino solo Dios. Cuando Cristo sanó al paralítico, los escribas, los fariseos, los conocedores de las escrituras están allí también, y ellos vienen y dicen: ¿cómo es posible que Jesús coma y beba con publicanos y pecadores? Y en ese versículo su crítica es porque no podían creerlo. Se admiran, pero de una manera negativa. Ellos habían visto que era un buen maestro, habían escuchado sus buenas enseñanzas, habían visto sus milagros. ¿Cómo es posible que este hombre, en quien vemos el poder de Dios, se junte con esa gente? Y por cierto, no se lo dicen a Jesús, se lo dicen a sus discípulos. Un tanto para decirles: miren a quién ustedes están siguiendo. Miren cómo es su maestro. Y otro es posiblemente buscando una explicación. ¿Cómo es posible? Ellos mismos no lo podían admitir en sus mentes. ¿Cómo es que una persona como Jesús podía juntarse con pecadores? Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender como creyentes que hemos sido transformados por el poder de Cristo, es que no somos mejores que los demás.
somos iguales que todos. La única diferencia la ha hecho Cristo, que nos ha perdonado y que nos ha cambiado y que sigue cambiando nuestras vidas para la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar la actitud de Cristo. La actitud de Cristo, que aún siendo Dios, se juntó con publicanos, se juntó con pecadores para llevarles un mensaje de esperanza. Muchas veces podemos cometer ese error y meternos en una burbuja de santidad creyendo que nosotros ya somos perfectos, pero no es así, hermanos. Y por eso Dios también, al igual que con Pablo, sigue dejando aguijones, mensajeros de Satanás que nos abofeteen y nos despierten cuando queremos elevarnos en orgullo y decirnos: no, tú también sigues siendo pecador y eres necesitado de Dios. Y no que no te consideres mejor que otros, porque el único que es diferente a nosotros es Cristo. Y a pesar de eso, la palabra de Dios nos dice que Él no usó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó para venir a nosotros. Y ante la crítica de los fariseos y los publicanos y de los escribas, y los fariseos, Jesús responde a lo siguiente, verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es una metáfora que Jesús utiliza. Cuando estamos enfermos vamos al médico, aunque hoy con todo que se ha modernizado, hay quienes aunque estén sanos van a chequearse. Pero lo más regular es que vamos al médico hasta que nos sentimos con alguna enfermedad, ¿verdad? Cuando nos sentimos con alguna enfermedad, vamos al médico. Pero si no sentimos ninguna enfermedad, no vamos al médico. No vamos al médico, porque estamos sanos. No. Jesús utiliza esta metáfora para luego explicarla: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Mateo y Lucas agregan en las palabras llamar a pecadores al arrepentimiento. Aquí Marcos no la escribe, pero se sobreentiende, porque cuando alguien se ha arrepentido, la manifestación de su arrepentimiento es el cambio en su vida. Y Mateo ya lo está manifestando. Entonces, Jesús viene a llamar a pecadores al arrepentimiento, porque eso es arrepentimiento, cambio, ¿no? Y Jesús utiliza esta metáfora y podemos decir entonces, ok, en el aspecto físico hay sanos y enfermos. Entonces, en el aspecto espiritual hay justos y pecadores. Los justos entonces no tienen necesidad de Jesús, solamente los pecadores. ¿Será esto así? Cuando la Biblia nos dice no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Porque aunque no hay ni un justo, hay algunos que se consideran justos. Hay algunos que no creen que tienen necesidad del perdón de Dios. Hay personas que no son honestas consigo mismo y no se creen que son pecadoras. Y muchas veces hasta se creen buenas y se creen muy buenas. Y el problema es que se comparan con otros. Y yo le puedo asegurar que si usted quiere sentirse bien, siempre va a encontrar a alguien peor que usted con quien compararse. Se lo aseguro. Muchos saben, yo fui alcohólico. ¿Y sabe qué decía yo? Yo no soy alcohólico.
Porque yo nunca me he quedado tirado en la calle, doblado en las mesas cada 8 días, pero tirado en la calle nunca. Me comparaba con los que se quedaban tirados en la calle, pero yo ya era un alcohólico. Y muchos dicen, yo sí cometo mis errores, por ahí hago alguna o que otra equivocación, pero pecador, yo no creo que Dios me pueda despreciar si hay otros peores que yo. Para hacerse su examen, compárese con Jesús. Y si usted es mejor que Jesús, entonces usted no lo necesita. Pero no se engañe, puede que haya gente tan insensata que se crea igual o mejor que Jesús, aunque admita que no es perfecto. Y perfecto es solo Dios, solo Cristo es perfecto. Jesús estaba aquí declarando la misión que él venía a cumplir en favor de los pecadores, pero a la vez estaba haciendo un llamado a los hombres a que examinaran su condición como pecadores. Jesús no está diciendo algunos no tienen necesidad de Dios. Jesús está diciendo algunos no la reconocen, pero todos tenemos necesidad de Dios. Si usted recuerda el pasaje del joven rico, el joven rico era un hombre admirable, su forma de vida. No tenía vicios, había honrado a sus padres, no había matado a nadie, no había cometido adulterio, no había mentido, pero amaba el dinero más que a Dios. Porque cuando Jesús lo invitó, yo no puedo dejar todo lo que tengo por seguir a Dios. Lo triste es que hay personas que ni siquiera quieren dejar aquello que les hace daño, porque el pecado hace daño. El pecado destruye. Y no solo la vida de quien comete el pecado, sino que la vida de otros, empezando con los que están más cercanos. El pecado es un cáncer que invade. El pecado en la Biblia se trata como lepra, porque avanza y avanza y avanza y destruye. Y a veces el pecado produce lo que la lepra produce: insensibilidad. Se pierde la sensibilidad en la piel, en los músculos con la lepra. La gente puede tocarse y no siente nada, puede quemarse, lastimarse, no siente nada. Hay quienes se han vuelto así ante el pecado. Lo cometen y lo cometen y lo cometen y no lo sienten. No lo sienten. Pero Cristo vino para hacernos también examinar nuestra condición que somos y determinar que necesitamos de Dios. Nos hacemos un examen rápido para ver si somos pecadores. Vamos a tomar, no lo vamos a leer, usted lo lee en su casa después. Vamos a tomar el pasaje de Colosenses 3, 18 al 4, 1. Ahí habla de las relaciones que existen. No lo busque, lo lee en su casa. Ahí habla de las relaciones más comunes del ser humano. Y la resume en 2 partes, que es a lo que nos dedicamos por lo regular en todo lo que hacemos. 1, el hogar, y 2, el trabajo. Y en el hogar le dice al hombre y a la mujer: examínense cómo son como esposo y como esposa. Mujer, ¿eres sujeta a tu esposo? ¿Eres obediente a tu esposo? Varón, ¿amas a tu esposa? Padres, ¿están guiando bien a sus hijos? ¿Los están disciplinando y los están amando? ¿Les muestran amor, pero les muestran también disciplina? Hijos, ¿son obedientes a sus padres? ¿Obedecen ustedes a la buena guía de sus padres? Empleado, ¿eres responsable, esmerado en lo que haces? ¿Haces las cosas para honrar a Dios? Patrón o empleador, ¿eres justo con tus empleados? ¿Cómo los tratas? Es un examen rápido, pero yo no sé cuántos aquí
sacaron todas las respuestas buenas. Ahí nos damos cuenta que todos estamos enfermos y necesitamos del médico que se llama Jesús, que es el único que cura el pecado. El único que cura el pecado. Dios quiere que nosotros sigamos a Jesús porque estamos necesitados de Él. Porque solo Él puede sacarnos de la condición en la que estamos. Porque solo Él puede mostrarnos un nuevo y mejor camino. Porque solo Él puede cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de hacer las cosas. No sigamos la corriente de este mundo que nos lleva a la perdición. Sigamos a Jesús, que nos llama a la salvación y que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y seamos usados, dejémonos usar por el Señor para llevar un mensaje de esperanza a otros. Por eso no importa lo que usted haya hecho, lo que usted haya sido, Dios también lo puede usar en su reino para llevar esperanza a otros. Esta mañana yo quiero que medite y examine su vida. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo han sido sus hechos delante de Dios? ¿Cómo está su pensamiento delante de Dios? Y si usted siente esa necesidad de pedirle perdón a Dios, ahí en su lugar, acuda al Señor con un corazón sincero. Él le va a perdonar y Él le va a transformar si usted está dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. Incline su rostro ahí en su lugar. Vamos a orar. Dios amado y Padre todopoderoso, al estar delante de tu santa presencia queremos darte gracias por tu Hijo Jesucristo, quien dando su vida en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Al examinar nuestras vidas, Padre, te queremos decir muchas gracias. Porque no merecíamos nada de ti. No merecíamos el perdón. No merecíamos la salvación. Solo ha sido por tu amor. Solo ha sido por tu misericordia. Y gracias por Jesucristo, quien se dispuso a ir a esa cruz para recibir el castigo por los pecados nuestros. Enséñanos a valorar la grandeza de tu amor, para vivir humillados en tu presencia, siguiendo a Jesús, para vivir siempre, Señor, necesitados de Él, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Señor, danos un corazón dispuesto a seguirte, dispuesto a servirte y a ser usados por ti para que nuestras vidas sean ese mensaje de esperanza para otros. Gracias, amado Dios, bendito seas por siempre. En Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga también a todos aquellos que han tenido a bien acompañarnos a través de la transmisión de Facebook. Que la gracia de nuestro Señor sea en sus vidas hoy y siempre. Dios les bendiga a todos.